Ok, hermanos. Pues aquí vemos que está el sexto sello. ¿Sí? El sexto sello, aquí la palabra del Señor nos dice qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a ocurrir. Amén. Dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. ¿Sí? Y dice la palabra: y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo, ¿qué dice? Dice que cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, vemos que el sexto sello, hermanos, describe el juicio final de este mundo, porque el gran día de su ira ha llegado. Por lo tanto, mientras que los 4 primeros sellos hacían referencia a diferentes juicios que caracterizarían el periodo de ausencia del Señor y que irán ganando en intensidad según se acerca su segunda venida, ahora nos encontramos con la manifestación final de la ira de Dios sobre la humanidad rebelde. Se trata, hermanos, por lo tanto, de un juicio único e irrepetible que consiste en la disolución de los cielos y el reconocimiento final por parte del mundo rebelde de la autoridad del Cordero. Estas señales en el cielo y en la tierra son las mismas de las que el Señor habló en su sermón profético y que precederían a su venida en gloria. ¿Sí? Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Pero no solo el Señor o el libro de Apocalipsis, hermanos, hablan en este lenguaje de estos acontecimientos futuros. También los profetas del Antiguo Testamento describieron con frecuencia estos mismos acontecimientos que precederían a la venida en gloria del Señor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vemos aquí claramente que en Isaías 13:10-13, en Isaías 34:4, en Ezequiel 32:7, en Ezequiel 38:19, en Amos 8:8-9, ¿sí? Es Juan 2:10 y Juan 2:31, ¿sí? El cuadro final que todas estas porciones bíblicas nos dibujan es realmente aterrador. Es probable que el lenguaje simbólico y literal estén entretejidos con la final de darnos una impresión de lo más vivida posible de lo que ocurrirá al final del tiempo de este mundo. Vemos que quizá el terremoto de toda la tierra al que se refiere provoque tremendas erupciones volcánicas, arrojando enormes cantidades de polvo, humo y gases hacia la atmósfera, que hará que el sol se oscurezca y que la luna parezca roja como la sangre. También podemos pensar que la referencia a las estrellas que cayeron del cielo se puede referir a una lluvia de meteoritos, y el cielo, como un pergamino que se enrolla, es quitado en una lluvia de meteoritos. Esto no debemos de entenderlo en el sentido literal. Amén. Ok. Entonces dice que el caos producido por estos cataclismos hacen que el hombre llegue al convencimiento interior de que se enfrenta con su propia destrucción. Y en ese día de la ira de Dios, los hombres se darán cuenta que este no es su mundo. Ahora el hombre se muestra orgulloso y hace lo que quiere, sin tener en cuenta a Dios en ningún momento, pero
Solo será necesario que Dios empiece a sacudir un poco el mundo para que todos los hombres se den cuenta de que este no es su mundo, sino que están aquí con el permiso de Dios. Pero esto también tiene un mensaje para los creyentes. Nos recuerda que este mundo tal y como lo conocemos va a desaparecer. ¿Sí? Este mundo, hermanos, no es permanente, este mundo va a desaparecer. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, muchos menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vemos que este mundo, hermanos, no es permanente y va a desaparecer. Lo único que quedará entonces es el reino de Dios. Por lo tanto, solo podremos llevarnos aquello que hemos invertido aquí en el reino de Dios, bien sea nuestro propio carácter, tiempo, recursos. Todo lo demás va a desaparecer. ¿Sí? Ok. Vemos en 2 de Pedro capítulo 3:11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. En aquel día el terror se va a apoderar de todos los hombres, hermanos. Dice en Sofonías 1:14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Y entonces la gente dirá a los montes que caigan sobre ellos para escondernos de la ira del Cordero. Vemos que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se van a esconder en las cuevas, entre las peñas de los montes, y le van a decir a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En ese día todo el mundo estará aterrado, el dolor y la angustia se apoderará de ellos como los de la mujer de parto, aunque lo que más terror le producirá al hombre no serán los disturbios físicos en el cielo y la tierra, ni tampoco la misma muerte, sino la visión de Cristo viniendo a juzgarles. Dice Isaías 13:5-8, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad, Israel de ella a sus pecadores. Vemos que en aquellos momentos de terror no van a saber a dónde huir. En vano se van a esconder entre las cuevas esperando que caigan sobre ellos y así serán librados del juicio que se avecina sobre ellos. Pero no va a haber lugar para ocultarse de Dios. Además, este juicio, hermanos, será universal. Vemos que aquí se menciona a los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos y los libres. Nadie, hermanos, va a estar exento del juicio de Dios. Gobernantes, políticos, nadie, ni las riquezas, ni el valor, ni la fuerza les podrán sostener en aquel momento. No hay refugio en el que podamos librarnos del verdadero rey de este mundo cuando venga a juzgarlo. El único lugar en que podrían haber encontrado un refugio seguro habría sido en la misericordia del Cordero, pero eso lo rechazaron, así que ahora suplican a las cuevas y a los montes que caigan sobre ellos. A pesar de la magnitud de su calamidad, los hombres siguen sin humillarse delante de Dios. En ningún momento se escucha un clamor de arrepentimiento en medio de las atemorizadas multitudes. La conciencia le dice a los hombres que sin duda el juicio de Dios ha de venir sobre este mundo. Sin embargo, viven como si nunca fuera a ocurrir.
En nuestros días la indiferencia humana por el día del juicio final es comparable a la de los días en que Dios juzgó a la humanidad por medio del diluvio. Pero cuando el momento llegue, el terror y el pánico se va a apoderar de ellos. Una sensación de impotencia les sobrecogerá y su orgullo se desplomará, sus conciencias les acusará, saben que son culpables y buscan desesperadamente cómo ocultarse del Cordero que viene a juzgar el mundo. Entonces descubrirán que el Salvador del mundo es también su juez, aquel a quien el mundo ha ignorado y perseguido, ahora es el juez supremo ante el que tienen que rendir cuentas, en ese momento en que toda rodilla se doblará ante él. Vemos que lo curioso es que la gente va a intentar huir de la ira del Cordero. Qué difícil es imaginar un cordero iracundo. El cordero sabemos que es un animal que normalmente asociamos con la ternura o la benignidad, pero nunca con la ira. Pero la revelación bíblica nos quiere recordar que quien en ese momento manifestará la ira de Dios es el mismo que antes ha expresado todo su amor. Es el Cordero de Dios que fue sacrificado por los pecados de los hombres, expresando el infinito amor que Dios tiene por este mundo. Juan 3:16, pero el Cordero también tiene 7 cuernos. Apocalipsis 5:6, que nos recuerdan su poder. En este punto, Apocalipsis se hace eco de las palabras de los profetas de la antigüedad, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 17. Nahum 1:6, ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Malaquías 3:2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Vemos que las catástrofes, hermanos, de los 4 primeros sellos son el preludio para el día de la ira del Cordero, un día de juicio sobre toda la humanidad. Y queda la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta la encontramos en el siguiente capítulo, cuando veremos a 144,000 de todas las tribus de Israel y a una multitud que nadie va a poder contar de todas las naciones y tribus delante del Cordero. Estos son los creyentes que son librados de la ira venidera. Lo vemos en 1 Tesalonicenses 1:10. Y aquí vamos a ver quiénes son esos creyentes. Son los 144,000 sellados. Apocalipsis 7:1-8. Vemos que en el libro de Apocalipsis, hermanos, Dios arroja luz sobre el fin de los tiempos de la humanidad. Es verdad que no se nos dan todos los detalles con precisión, sino solo una serie de trazos rápidos que nos sirven para perfilar los importantes acontecimientos que van a tener lugar en nuestro mundo, cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez en gloria para establecer su reino de paz y juzgar este mundo. Por todo eso es importante estudiarlo con atención y precaución. En el capítulo anterior vimos cómo el Cordero abría los primeros 6 sellos, ¿sí?, que traerían los juicios de Dios sobre este mundo. Terminamos considerando que con el 6º sello vendrán una serie de desastres sin precedentes sobre la tierra. Apocalipsis 6:12-14 dice: miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso de negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Vemos, hermanos, que esto se trata de los acontecimientos que tendrán lugar en este mundo al final del tiempo, conocido como la Gran Tribulación. Cuando esta tierra caiga en manos del anticristo, el gran usurpador, será entonces cuando en medio de estas terribles señales aparecerá el Señor Jesucristo para poner fin a su impío reinado. Mateo 24:29-30. Es probable que el mundo se niegue a reconocer que los juicios asociados a los primeros sellos vengan de parte de Dios, pero al abrirse el 6º sello, nadie tendrá duda de que el gran día de su ira ha llegado. Es entonces cuando surgirá la pregunta, ¿qué da lugar a la explicación del capítulo 7? Y que detiene momentáneamente la apertura del 7º sello. La pregunta en cuestión es, ¿quién podrá sostenerse en pie cuando el Cordero manifieste su ira?
Por lo tanto, hermanos, el capítulo 7 es un paréntesis que sirve para responder a la cuestión de que si habrá alguien que podrá estar en pie cuando Jesucristo venga a juzgar al mundo. Y vamos a encontrar que sí, va a haber dos grupos de personas que serán librados de la ira del Cordero. En la primera parte del capítulo vemos a un grupo de 144,000 personas relacionadas con el pueblo de Israel que serán libradas de la ira del Cordero. Apocalipsis 7, 1, 8. Vamos a leer Apocalipsis 7, 1, 8 para que podamos checarlo con la palabra. Apocalipsis 7, 1 al 8. Seis, siete. 6, 7. 1 al 8. 7, 1 al 8. Dice, después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplare viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000 y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Y vemos que en la segunda parte vemos un grupo de gentiles que también lo van a hacer. Apocalipsis 7, 9 al 17. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Amén. Entonces vemos, hermanos, que podríamos decir que el capítulo 7 de Apocalipsis es un paréntesis de gracia, en el que encontramos a dos grupos de redimidos que serán librados de la ira de Dios. En este punto es importante que notemos que la cuestión principal de la que trata aquí no es quién será salvo de la gran tribulación, sino quién será salvo de la ira de Dios que vendrá cuando aparezca el Cordero a poner fin al gobierno del anticristo y a establecer el día del Señor. Otro asunto en el que debemos fijarnos con atención es en las diferencias que hay entre los dos grupos de los que vamos a tratar a continuación. Bueno, vemos que en primer lugar los 144,000 sellados proceden de las 12 tribus de Israel, mientras que el segundo grupo está formado por personas de todas las naciones y pueblos
y tribus y pueblos y lenguas. Los primeros son descritos como un grupo específico formado por 144,000, mientras que los segundos son una gran multitud, la cual nadie podía contar. El grupo de los 144,000 están en la tierra y son sellados para ser librados del juicio de Dios que ha de venir con la apertura del sexto sello. A diferencia de ellos, el segundo grupo está en el cielo delante del trono y en la presencia del Cordero, y se nos dice que han salido de la gran tribulación probablemente después de haber sufrido el martirio. Bueno, vemos salvación en medio de la ira. Apocalipsis 7:1-13 dice: después de esto vi a 4 ángeles que estaban sobre pies, sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quien se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vemos que hay salvación en medio de tanta ira, hermanos. Como estábamos comentando, la historia de los juicios de Dios es interrumpida momentáneamente para hablarnos de su salvación. Este es un patrón, hermanos, que se repite una y otra vez a lo largo de todas las Escrituras. Dios no puede hablar por mucho tiempo en sus juicios sin hablar también de su salvación. Así que por la apertura del séptimo sello, con los juicios que vendrán sobre los impíos, es detenida por el momento con el fin de mostrarnos el cuidado especial que Dios tiene a los creyentes. Aquí tenemos la respuesta a la oración de Habacuc. En la ira, Dios se acuerda de la misericordia. Tenemos otros ejemplos de este mismo principio a lo largo del Antiguo Testamento, cuando Dios destruyó la tierra por medio del diluvio. Preservó a Noé y a su familia. Cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, preservó a Lot y a sus hijos. Cuando destruyó a Jericó, preservó a Rahab y a su familia. Cuando destruyó a Egipto, preservó a la nación de Israel. En todos estos casos, hermanos, Dios estableció una línea de demarcación entre su pueblo y el mundo, de la manera que los creyentes fueron preservados de la destrucción que aniquilaba a los demás. De este modo, frente al desamparo y desesperación de los impíos sobre la tierra, se contrapone la preservación, gozosa esperanza de los fieles, y en medio de la atmósfera de ruina y pánico descrita por el sexto sello, aún se aprecia más la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, si hay algunas personas que podrán sostenerse en pie cuando el Cordero comience a manifestar su ira santa, estos son aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido por la sangre del Cordero. Vemos que los 4 ángeles, hermanos, detienen los juicios de Dios. Vemos que nuestro texto nos dice que hay 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra y que están encargados de retener los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora bien, ¿a qué es lo que se refieren? ¿Qué es lo que retienen exactamente estos 4 ángeles? El texto nos dice, hermanos, que son los 4 vientos. En otras porciones de las Escrituras encontramos que los vientos son agentes de los juicios de Dios. Jeremías 49:36, vamos a ver Jeremías 49:36. Jeremías 49:36. 36. Y traeré sobre Elam los 4 vientos desde los 4 extremos del cielo, y todos esos vientos los esparciré sobre la nación, a donde no vayan los expulsados de Elam. Amén. Apunta bien esto, hermanos. ¿Quién es Elam? Si tienes tu pluma, ¿sí? Vamos a ver quién es Elam.
Ok. Elam, hermanos, se encuentra en el suroeste de Irán, abarcando las provincias de Juzestán, Eilan y parte del sur de Irak, ¿sí? ¿Ok? Ellos son Elam. Vamos a Jeremías 51:1. Jeremías 51:1. Dice, así dice el Señor, he aquí levanto contra Babilonia y contra los habitantes de Leb-Kamai el espíritu de un destructor. ¿Ok? ¿Quién es Babilonia, hermanos? ¿Quién es Babilonia en estos momentos? Babilonia, hermanos, es un sitio que se encuentra en Irak, ¿sí? Es Irak. ¿Ok? Luego, Oseas 13:15. Oseas 13:15. Oseas 13:15. Oseas 13:15. Dice, aunque él florezca entre los juncos, vendrá el solano, viento del Señor que sube del desierto, y su fuente se secará y su manantial se agotará, despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. Amén. Ok. El profeta Nahum había anunciado que el día de Jehová él marcharía en la tempestad y en el torbellino, como lo dice Nahum 1:3. Ok, de todos es sabido, hermanos, que el viento en forma de huracanes, tornados o ciclones puede ser tremendamente dañino para el ser humano. Algunos sostienen que estos 4 vientos vendrán como consecuencia de los cambios climáticos que hoy se están produciendo en el mundo. Pero aunque es cierto que Dios puede servirse de ciertas causas naturales, lo que tenemos aquí son juicios extraordinarios enviados por Dios mismo. Aunque también cabe la posibilidad de que no se trate de un viento literal, sino de espíritus personales como en Zacarías 6:1-5, o de imperios como Daniel 7:2, 3 y 17, o potencias militares como en Jeremías 4:11-13. Bueno, vamos bien, pero permítame, quiero ver que todavía nos falta. Ok. Sí. Vamos a ver Zacarías 6:1-5. Zacarías 6:1-5. Zacarías 6:1-5. Dice, alcé de nuevo mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y los montes eran montes de bronce. Del primer carro tiraban caballos rojos, del segundo carro caballos negros, del tercer carro caballos blancos, y del cuarto carro fuertes caballos tordos. Entonces hablé y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos, Señor mío? Y el ángel contestó y me dijo, estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Amén. O vemos que pueden ser imperios como Daniel 7:2, 3, 17. Daniel 7.
Daniel 7, 2, 3, 17, 5, 6, 7, 2, 3 al 17, dice, habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna y he aquí, los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Ahora vamos al 17. Estas bestias enormes que son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Amén. O potencias militares, como lo dice en Jeremías 4, 11, 13. Jeremías 4, 1, 11, 13. Dice, en aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén un viento abrasador de las alturas desoladas del desierto en dirección a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Un viento demasiado fuerte para esto vendrá mi mandato. Ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Y dice, un viento, he aquí que él sube como las nubes y como un torbellino sus carros, sus caballos son más ligeros que las águilas. Ay de nosotros porque estamos perdidos. Amén. Bueno, entonces vemos que en cuanto al hecho de que los 4 ángeles estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, ha servido de motivo para los críticos para que una vez más intenten ridiculizar la Biblia. Según ellos, esto expresa un desconocimiento del hecho de que la Tierra es redonda y presenta una concepción arcaica de un planeta plano con 4 esquinas. Sin embargo, hay que decir que en el día de hoy todavía se representan en los mapas los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Pero dejando a un lado a los críticos, quizá la razón por la que la referencia aquí a los 4 ángulos de la Tierra tiene que ver con el hecho de que el pueblo de Israel, al que inmediatamente se va a hacer referencia en nuestro capítulo de Apocalipsis, dice que fueron esparcidos por los 4 confines de la tierra como consecuencia de su rebeldía. Pero ahí donde estén, Dios volverá una vez más a tener misericordia de ellos en el tiempo del fin. Vemos que la orden es sellar a los siervos de Dios. Ahora debemos notar que en los juicios de Dios debían de ser detenidos momentáneamente con el fin de sellar a los siervos de Dios. Esto sería llevado a cabo antes de que tuvieran lugar los juicios del 6º sello. Con este propósito ahora entra en la escena otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Este ángel distinguido se relaciona aquí con la salida del sol, quizá en alusión a la profecía de Malaquías, quien había anunciado que para aquellos de su pueblo que temían su nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Bueno, el propósito con el que son sellados, vemos que este ángel tenía el sello del Dios vivo. Recordamos que cuando Faraón nombró a José como su primer ministro y representante, le dio su anillo de sellar como señal de autoridad que delegaba en él. En cuanto al sello, suponemos que se refiere a alguna marca con el nombre de Dios, Apocalipsis 14:1, y el significado de la acción de sellar puede ser interpretada de varias maneras. El sello se usaba como una señal de autenticidad cuando se imprimía su imagen sobre la cera derretida con la que se cerraba un documento. El sello también era una señal de propiedad, así se usaba cuando se marcaba animales y esclavos, y en este caso lo que va a sellar son los siervos de Dios. Apocalipsis 22, 3, 4, esto los va a diferenciar de los siervos de la bestia, que en una vulgar imitación también serán sellados. Vamos a Apocalipsis 22, 3, 4 y Apocalipsis 13, 16. Vamos a Apocalipsis 22, 3, 4. 22, 3, 4. Dice, ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Amén. Apocalipsis 13, 16, 18. Apocalipsis
13, 16 al 18. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió... 13, 16, 18. A ver, espérame. Perdón, estoy leyendo otro. Perdón. 13, 16... 18, aquí está. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Amén. Vemos. Otra posibilidad es que como pueblo suyo estos son un reino de sacerdotes, lo que nos recuerda a la inscripción como grabadura de sello en la frente del sumo sacerdote que tenía escrito Santidad a Jehová. De este modo se establecería un oportuno contraste con la gran ramera, en cuya frente tenía escrito Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Sí? Ok. Y aquí Apocalipsis 7:2-3 y en Ezequiel 9:1-6 dice que ser sellado significa pertenencia a Dios y una promesa de su protección y preservación en medio de la manifestación de la ira divina. Quienes carezcan de este sello no serán librados de los juicios del sexto sello, ni tampoco serán protegidos de las langostas que han de ser desatadas al tocarse la quinta trompeta. Sabemos que las langostas, hermanos, serán demonios que van a atormentar a las personas, ¿sí? Bueno, vemos que otro detalle importante es que el sello era el del Dios vivo, lo que de alguna manera viene a garantizar la máxima autoridad posible. En la Biblia se identifica a Dios como el Dios vivo para diferenciarlo de los ídolos muertos, de los que adoraban los paganos y que no podían hacer nada, como lo dice Isaías 44:9-20. Esta idea del Dios viviente se usaba para dar ánimo a su pueblo en medio de las luchas. Por ejemplo, Josué recordó que su pueblo, que con ellos estaba el Dios viviente, quien mostraría su poder en los duros enfrentamientos que se disponían a tener con sus enemigos. Su eternidad garantiza que Él cumplirá toda su voluntad. Los 4 ángeles controlan los 4 vientos, lo que implica que a través de ellos Dios desata o retiene sus juicios. Y ahora se nos da la razón por la que los juicios del sexto sello son retenidos. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ningún juicio de la ira de Dios podrá venir hasta que los siervos de Dios, de los que va a hablar a continuación, hayan sido sellados en sus frentes. Este ha sido un patrón constante a lo largo de todo el Antiguo Testamento. La ira de Dios vino sobre todos los primogénitos de Egipto, pero el ángel exterminador no tocó las casas de los israelitas marcadas con la sangre del cordero. Jericó fue totalmente destruida, a excepción de Rahab y su familia, que colocó un cordón de grana en su ventana como señal para que los israelitas no la tocaran. En la visión que tuvo Ezequiel del juicio de Dios sobre Jerusalén, antes de que empezara la destrucción acordada, un escribano debía poner una señal en la frente de los verdaderos creyentes. Ezequiel 9:1-6. Este es un pasaje que guarda un enorme paralelismo con el texto que estudiamos en Apocalipsis. Podemos afirmar que ningún juicio de la ira de Dios va a venir sobre aquellos creyentes que han sido sellados por Dios. Y aunque es cierto en este pasaje se afirma acerca de los 144,000, sabemos por otras partes de la Escritura que ningún creyente sufrirá la ira de Dios. ¿Ok? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos que la razón para ello, hermanos, es que todos los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13-14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención.
Segunda de Corintios 2:1-22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En cualquier caso, es evidente que aquí no está hablando del sello del Espíritu Santo, puesto que, como acabamos de leer, todos los verdaderos creyentes son sellados por en Él el mismo momento de su conversión, y además somos sellados por el Señor, no por un ángel. El sello que recibieron estos 144,000 es diferente. Esto se aprecia también porque ellos son sellados en sus frentes, un lugar escogido con la finalidad de que pueda ser visto por todos. Mientras que cuando somos sellados con el Espíritu Santo, lo somos en nuestros corazones. Algo que en algunos creyentes resulta difícil de observar. Debemos de aclarar que en este punto el propósito con el que son sellados no es de protegerles de las persecuciones del anticristo, sino de los juicios de Dios que va a derramar sobre la tierra. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos los 144,000 sellados. ¿Quiénes son estos 144,000? ¿Sí? Vemos que son de las tribus de Israel, ¿sí? El pasaje nos habla de Israel, se mencionan específicamente 12 de sus tribus, hace referencia a los descendientes físicos de Israel. Aquí no hay ninguna razón para hacer una excepción e interpretarlo de una forma alegórica. Otra cosa que sabemos es que estaban en la tierra, a diferencia del siguiente grupo que está en el cielo. Sabemos que han pasado por la gran tribulación y se encuentran aquí en el momento en que el Cordero viene a manifestar su ira sobre este mundo impío. También sabemos que son siervos de Dios, como lo dice Apocalipsis 7:3, y en Apocalipsis 14:1-5 dice que vuelven a aparecer cantando un cántico nuevo, y se nos dice de ellos que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Podemos decir, por lo tanto, que son creyentes fieles en el Señor Jesucristo. Vemos que es conocida la interpretación de los llamados testigos de Jehová, quienes afirman que los 144,000 son los miembros más consagrados de su congregación que ya está en el cielo. El resto de los testigos estará en la nueva tierra. Es difícil entender qué criterios siguen en la interpretación de este mensaje para llegar a estas conclusiones. Los adventistas afirman que 144,000 es un número simbólico y que se refiere a los adventistas del mundo que han sido fieles a Dios y tienen la señal de guardar el sábado. Amén. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar. Vamos a ver al final la restauración de Israel, pero vemos cómo los testigos y los adventistas, hermanos, han mal interpretado la palabra de Dios y la han usado de una manera muy distinta a lo que dice la Escritura. Entonces, los 144,000 tiene que ver con el pueblo de Israel, ¿sí? La multitud tiene que ver con gentiles de todas las razas, de todas las tribus, de todo mundo, hermanos. Eso es. Y van a ser sellados por Dios. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que Dios en su misericordia no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Y en los tiempos del anticristo va a haber gente que se va a arrepentir, ¿sí? Otros no se van a arrepentir. ¿Ok? Bueno, pues con esto terminamos esta parte de la enseñanza. Vamos a seguir hablando la segunda parte de lo que nos quedó pendiente. Ahí vamos a poner 2 videitos que quiero que veas, que analizamos. Vamos a analizar muy con calmita, porque tú te preguntarás quién es Elam. Elam, sabemos que en el gobierno del anticristo él va a poner sus cuarteles generales en Irak. En Irak se va a centrar todo el comercio del mundo, hermanos, todo el comercio, porque ahí van a ser los cuarteles generales del anticristo. Ahí va a estar el anticristo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, pues con esto finalizamos esta parte de la enseñanza. Que Dios me los bendiga, que descansen y que Dios les permita tener un descanso reparador. Y pues un abrazo muy fuerte, que Dios me los bendiga, les amamos en el Señor. Muy buenas noches. Bye bye.